Ya tenemos que dilucidar muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Y quién participó? Prácticamente la criminalística va a utilizar métodos científicos para reconstruir los hechos, lo que no sucede con lo que va a ser la criminología. En la criminología prácticamente va a estudiar la actitud del delincuente, la conducta. Vamos a ver si es que estaba bajo efectos de alucinógenos, de alcohol. Vamos a ver si esta persona tenía antecedentes psicópatas. Vamos a ver si este paciente tenía antecedentes de alucinaciones mentales. Entonces, ¿en qué se va a enfocar? ¿Por qué se comete el delito? Vamos a dilucidar en que cuáles son los factores sociales, psicológicos, biológicos que han podido ocasionar que haya ese delito, que existe ese delito. Y vamos a hacer énfasis en lo que va a ser la prevención del crimen, lo que no sucede en la criminalística. En la criminalística no vamos a hacer prevención del crimen. ¿Cómo vamos a hacer prevención del crimen? ¿Por qué no sería la criminalística? Estamos estudiando el hecho, en cambio del crimen, a la gente causada, a la persona. ¿Y cómo prevenimos? Uno puede ser medidas de protección. La criminología busca explicar y prevenir la conducta delictiva. Por ejemplo, un alcohólico consuetudinario que vaya agrediendo constantemente a terceras personas, ¿qué hago? Lo voy a recluir, ¿no es cierto?, a un centro de alcohólicos anónimos. Entonces, con eso estoy previniendo que otras personas sufran lo mismo. Según lo que va a ser la Asociación de Criminalística de California, la define a la criminalística como la profesión o una disciplina científica dirigida al reconocimiento, identificación, individualización y evolución de las evidencias físicas. ¿A qué se refiere con reconocimiento? A la persona que está cometiendo el delito. Al reconocimiento, ¿cierto? Primero, el reconocimiento se entiende como la verificación, si es que realmente está muerto o no. Tenemos que hacer mediante lo que sea la evaluación de los signos vitales, si hay ausencia de los signos vitales. La identificación e individualización, ¿a qué se refiere? Cada persona es distinta y hay métodos para poder prácticamente identificar a una persona, como por ejemplo, algo muy común que va a ser la dactiloscopía, ¿no es cierto? Las huellas digitales, por ejemplo, pueden ser iguales en un gemelo homocígoto. No. Si no es igual en nosotros, peor, ¿no es cierto? Entonces, las huellas digitales se caracterizan por tres características. Uno, que es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo, no se modifica. Es perenne. La matriz de este útero, desde las 12 semanas de gestación, ya se va formando esas crestas y no se, prácticamente es para siempre. Después de muerto vas a seguir teniendo eso, ¿no? Y uno que es individual, no es universal. Cada quien tiene su característica. Ajemos a la ciencia médica aplicados en la resolución de problemas penales y civiles. Eso va a ser una pregunta que se puede poner Acevedo, dice que es para solucionar problemas administrativos y otros problemas verdaderos. ¿Qué problemas son? Penales. ¿Qué disciplinas participan en lo que es la criminalística? La siguiente, la papiloscopía. Hay también lo que es la palamentoscopía. ¿Qué es la palamentoscopía? ¿Cuál es la diferencia entre dactiloscopía y palamentoscopía? La dactilo es la huella. Oleazo, tú lo sabes. A la microscopía.
espalda. Y hay otro, la pelmatoscopía. En todo y también. Todos se tratan en base al estudio de las crestas, de los dedos, las crestas y los surcos de las yemas de los dedos. Eso es la dactiloscopía. Palamentoscopía es la cresta del palmo. La pelmatoscopía es la cresta, el estudio de las crestas de las plantas de los pies. ¿Sí sabían, verdad? Entonces, en base a eso yo voy a poder identificar, individualizar a cada persona. Como les digo, nadie puede tener la misma dactiloscopía. Y estas son sus características que más adelante vamos a ir viendo. En cuanto a la balística, ¿qué es lo que puede, cómo coadyuva en la criminalística? ¿Cómo ayuda? Exacto, el trayecto, la distancia y algo muy importante, ¿no? Que hemos llevado para el primer parcial, heridas por arma de fuego, la presencia del tatuaje. ¿Cómo puedo decir? Si yo veo un paciente, veo en el orificio de ingreso presencia del tatuaje, puedo presumirle que la distancia ha sido a quemarropa, ¿no? Pero si digamos no hay presencia, solamente hay anillo de fish, puedo decirle que ha sido más de 1 metro, porque es el disparo, no se olvidó el disparo. Documentología. Todo lo que se encuentra en la escena del crimen tiene que ser autenticado. ¿Ya? Accidentología vial, esto sucede más que todo en accidentes de tránsito, donde tenemos que evidenciar el tipo de lesión, causas de muerte. No es lo mismo que muera el chofer aprisionado que el pasajero que estaba en la parte de atrás, que puede haber un muerto por contusión, tal vez una fractura de base de cráneo. En cambio, en su mayoría de los choferes mueren por aprisión, por hemorragias internas, ¿no? Por estallido de pánico. La química legal, ¿cómo nos ayuda? Por ejemplo, la fluoresceína en intoxicaciones, muy bien. Gracias a eso podemos identificar si esa persona estaba consumiendo opiáceos, si esa persona estaba bajo efectos del alcohol. Lo mismo sucede, la química legal nos va a poder identificar qué tipo de secreción, qué tipo de fluido corporal es y de quién es. No puede ser, por ejemplo, una mancha de vino se asemeja a una mancha de sangre. Sí se asemeja. Si está impregnado en una tela, sí se asemeja. Entonces la química nos va a ayudar en eso, a poder discernir si es que corresponde a sangre o es vino. La planimetría, esto prácticamente es en la escena del crimen, ¿no? La medición que hace, la distancia, por ejemplo, del occiso con el punto de salida o punto de entrada. La posición también. La entomología forense, ¿cómo participa? ¿Qué entienden por entomología forense? Esto sucede más que todo en el periodo de putrefacción, esto lo van a hablar en el primer grupo de tanatología forense. La entomología prácticamente es la evolución, la aparición de insectos, cronológicamente. ¿Ya? Y la fotografía pericial, esto es infaltable. ¿Quiénes son los precursores de la criminalística? Ahí está, Baltasar, Bertillon. Bertillon prácticamente es uno de los fundadores de lo que es la medición, la antropometría. Él dice que ningún humano es del mismo tamaño, de todos es distinto, su estructura esquelética, y se basa más que todo en el tamaño del fémur. Henry Herbert, han debido escuchar de Malpighi, ¿no? ¿Quién era? Pregunta de examen para hacer eso. ¿Qué han llevado ahí? Bacteria, la histología. ¿Qué ha descubierto? Microbios. Microorganismos. ¿Cuál es la importancia del investigador? Primero,
ustedes como funcionarios públicos o como médicos no tienen la obligación de hacer levantamiento del cadáver. ¿Qué significa esto? Ustedes no tienen por qué mover el cadáver. Nunca actúen de manera autónoma. Lo único que ustedes pueden hacer como médicos es presentar o resguardar la escena del crimen. Nunca vayan, toquen un objeto, miren, parece que este sangre, ahí ya se están implicando ustedes. Pueden ser pasibles a procesos como cómplices. Tengamos en cuenta que todo lo que se ha movido ya no se puede volver a su estructura natural. Entonces, lo único que nosotros como médicos tenemos que hacer es resguardar de que nadie ingrese a la escena del crimen hasta que lleguen los profesionales. ¿Y de estos quiénes están encargados? El Ministerio Público y la policía. Tenemos que evitar que se alteren las evidencias. Esto sucede más que todo en el ámbito institucional. Lo que les conté, no sé si era en este grupo. ¿Qué pasa cuando una paciente fallece en un hospital? ¿Qué hace el jefe de guardia? Lo primero que hacemos es, no hacemos un incluso, hacen ¿qué? Cambiar las notas hasta desde admisión. Ahí ya estamos alterando las pruebas. Ya empiezan a poner el paciente ha llegado con insuficiencia respiratoria, con saturación de 50. Eso ya prácticamente es una falsedad material. Estamos falsificando y estamos alterando las evidencias. Lo mismo que sucede, yo no puedo, por ejemplo, en la escena del crimen veo cabellos, no puedo agarrar en este cabello, parece, no puedo utilizar, no puedo alzar, porque prácticamente está alterando su calidad probatoria de ese crimen. Y lo que les digo, convocar a los peritos especializados. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Primero, el acceso y aseguramiento del lugar. Lo primero que hacemos es presentar de todo el área. Después tenemos que hacernos incluso unos papelitos para ver paso por paso qué es lo que se está evidenciando. Desde aquí, desde la entrada, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y tiene que estar fotografiado o filmado. Eso sucede con lo que va a ser la inspección. Primero te paras y tienes que ver cómo realmente está. Ahí tienes que ver la escena del crimen. Por ejemplo, tengo que ver si hay platos, si hay vasos de cristal roto y el paciente está al fondo, digamos, muerto. La persona, el cadáver. ¿Qué puedo presumir? Es muy distinto a ver el cadáver ahí al fondo, fallecido, sin signos vitales. Y todo está íntegro, está bien acomodado, sus utensilios, sus patos, sus platitos, sus vasos. ¿Qué puedo presumir? Signos de violencia, ¿no? Si hay esos platos rotos, quiere decir que la víctima se ha defendido, ha peleado. Y adicional a esto voy a encontrar lo que va a ser signos de violencia, como fimosis, heridas cortantes, los estigmas unguiales. ¿Qué son los estigmas unguiales? Arañaduras. Los arañazos que se dan, ¿eh? Y hay desprendimiento de la epidermis. Incluso el victimario puede llevarse de estos. A eso se refiere. Descripción narrativa de lo observado. Todo tiene que estar documentado cronológicamente. Lo que les dije, lo que no está escrito, por más que se haya hecho bien, nunca se llegará a hacer. Planimetría, van a hacer un croquis, van a medir las distancias entre el arma, entre las muestras, entre los, ¿qué se llama? El mobiliario, la situación y la posición del cadáver. En qué tipo de posición está, de cúbito ventral, cúbito dorsal, lateral, en fin. Huellas, hay que ver las huellas, rastros capilares. ¿Qué pasa si, digamos, el victimario se apoya en un vidrio así, en una ventana? Ya está dejando huellas, ¿no? Que se puede identificar. Para poder extraer esto tenemos que utilizar, hay una tinta que se llama fluoresceína. Con eso se extrae las muestras. Y la evidencia física, recolección de cabellos, recolección de tal vez unos mandiles con sangre o ropa con sangre, hay que ver la ropa también. Una persona que esté con su ropa íntegra se puede presumir que ha sido
suicidio. Pero si una persona, su ropa está rota, o sea, había actos de defensa. Y búsqueda adicional de indicios. ¿Qué pasa si, digamos, una persona joven, de 17 hasta 20 años, lo encuentras de cúbito ventral, como si alojea por rusa, en el fondo de su cuarto? ¿En qué puedes presumir? Suicidio, ¿no? Que se ha conseguido algún órgano fosforado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que dejarlo, no tenemos que enfocarnos en esa parte del cuerpo. Tenemos que ir a indagar en la cocina, en el ambiente, y ahí vamos a encontrar lo que va a ser la sustancia líquida. Entonces ya podemos presumir que esa es la causa del muerte. La recolección y preservación de evidencias. Ya hemos hablado anteriormente acerca de lo que es la cadena de custodia. A la fecha, el Ministerio de Salud está realizando protocolos de acción ante la violencia de mujeres con agresión sexual, adolescentes también. Pero en sí, para asesinatos solamente lo tienen vivir. ¿Y a qué se refiere con cadena de custodia? Es prácticamente el protocolo sistemático que tiene que cumplirse para llevar una muestra hasta el fiscal. Y eso vamos a ver. ¿Quién va a exponer sexología forense? El video, vamos a ver, les voy a echar el video que actualmente todos los médicos tienen que saber tomar la muestra. No es del ginecólogo. Ahora ya es una política pública. Si le llega una paciente con antecedentes de agresión sexual, ustedes tienen que hacer ahí una caja de custodia. Tienen que tomar la muestra. ¿Ya? ¿Qué indicios vamos a encontrar en la criminalística? Vamos a encontrar huellas plantares, no siempre huellas dactilares. Vamos a encontrar manchas. Vamos a encontrar ese tipo de lesiones. Miren aquí, creo que es una postura, ¿no? ¿Por qué creen que ha sido eso? Defensa, es una acción de defensa. ¿Qué más vamos a fijar? Manchas de sangre, manchas de orina, de saliva, de secreción bronquial. Vamos a encontrar también que, por ejemplo, es un foquito. En ese foquito, ¿qué puede haber? Lo que les decía, ¿no? Huellas dactilares. Pero miren dónde vamos. Podemos encontrar también lo que es líquidos. Pueden ser bebidas alcohólicas, pueden ser venenos como los órganos fosforados o el paraquat y otras cosas más. En el cigarrillo, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Rastros de saliva. Saliva, ¿no? Para eso tendríamos que detectar el ADN. En el lugar del hecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, precintar, y lo que les decía, ¿no? Enumeración según vaya ingresando. Todo esto no tiene que quitarse. ¿Qué más? Lo que les decía, vamos a encontrar huellas adicionales como manchas, ruidos, etc. Algo muy importante que dice Edmund Lockhart, ¿no? Lo tocado, movido o alterado no podrá ser reconstruido jamás. Pero Lockhart no dice, eso prácticamente es como evidencia probatoria, carece de validez. Pero el problema más grande para nosotros surge con la complicidad. Podemos ser procesados. Por eso no hay que tener. ¿Por qué podemos ser procesados? Uno, por inobservancia, y otro, por complicidad. En caso de afectar a la tercera persona. Algo que también aporta el Lockhart dice: el tiempo que pasa es la verdad que vive. A medida que va pasando el tiempo, es más difícil identificar a la persona. Por ejemplo, es más fácil identificar a un occiso dentro de las 72 horas que a un occiso después de 3 semanas, porque está en una etapa de putrefacción. No se le puede identificar. Es más difícil, pero se le puede identificar. Y algo muy importante, para ingresar a este tipo de escena de crimen tenemos que contar con todas las medidas de bioseguridad. No podemos entrar con las manos libres en el campo.
antes de emitirlo y esperar a las autoridades competentes. Por eso les digo, la función del médico en esta situación es resguardar el área de crimen. Hasta que vengan quiénes están al mando de la investigación del Ministerio Público, la policía y el ¿no? Que son técnicos auxiliares del Ministerio Público. Lugar del hecho, tenemos que documentar. La memoria es frágil. Yo puedo ingresar, voy a hacer primero una inspección ocular, pero a los 10 minutos me voy a olvidar, porque ya va a entrar el fiscal, va a entrar lo que va a hacer la policía, va a entrar el médico forense. Una vez que ya esté todo documentado, tal vez van a mover algún sillón, digamos, entonces ahí ya carece de su valor probatorio. Para eso es importante la fotografía y la filmación. Pueden filmar, pueden sacar fotografías. Tenemos que analizar, tenemos que pensar como el autor, quién lo que va a hacer la criminología. Tenemos que pensar, ¿cómo puedo cometer ese delito? ¿Cómo puedo asesinar a esa persona? O sea, tenemos que pensar, ¿cómo ha llegado a ocasionar ese delito? Tenemos que reconstituir los movimientos y las acciones y obviamente tenemos que hacer la recolección. Obviamente aquí, en el lugar del hecho, por ejemplo aquí, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué piensan que es lo más relevante aquí? Porque aquí dice, ¿no? Detectar huellas y evidencias relevantes. En todo caso, si yo pensaría que todo es importante tendría que cargar de reproducir las llantas, la manguera. Pero aquí no todo esto es importante. ¿Qué es lo más importante? La manguera. La manguera es de su lugar. No. ¿Qué es el problema? La llanta. La llanta. ¿Por qué la llanta? ¿Cómo está en su lugar? Exacto. El piso. La posición del cadáver. Pareciera que el cadáver estuviese queriendo ingresar a su domicilio. No está saliendo. Y por ende hay manchas de sangre, miren. ¿No es cierto? Entonces se puede presumir que lo han disparado de la herida. Pero ¿qué pasa si, digamos, la posición fuese al revés, la cabeza estuviese aquí? Se podría presumir de que desde adentro alguien lo disparó, ¿no? Entonces, aquí lo más relevante es esta mantilla, la sangre y las huellas. No es todo. Algo muy importante, no hay un crimen perfecto. Y eso lo dice el principio de transferencia o el intercambio de local. Y esto va a ser pregunta de examen. ¿Por a qué se refiere que no hay crimen perfecto? Siempre dejan rastros, tanto la víctima como el agresor, hasta incluso el ambiente. Por ejemplo, el agresor se lleva rastros de la escena, evidencia y de la víctima. ¿A qué se refiere? A los fluidos, puede ser. Añadura, marcas. Rastros, por ejemplo, la mordida, ¿no ve? La mordida. Lesiones escoriativas, lesiones de golpe, de contusión, de equimosis. ¿No ve? ¿Y qué más se lo puede llevar del área, de la escena del crimen? Sangre. Sangre, ¿qué más? ¿Qué pasa si, digamos, es un ambiente, es un taller mecánico? ¿Qué se va a llevar en su ropa? La grasa, el aceite. A eso se lleva. Ahora dice otro criterio: el agresor deja sus rastros, evidencia en la escena del crimen y de la víctima. ¿Qué evidencia deja el agresor? Lo mismo que les he dicho antes, ¿no? Yo estoy cansado, lo he matado y me pongo así. Ya estoy dejando una huella. Estoy dejando mis huellas de las plantas de mis zapatos.
Con eso, ¿qué puedo ver? La talla del zapato, qué tipo de zapatos utilizo, ¿cierto? Y en la víctima, ¿qué es rastro de ella? Exacto. En caso de violación, por ejemplo, en el introito vaginal vamos a poder encontrar líquido seminal, vamos a poder encontrar vellos públicos del agresor, ¿no es cierto? Y otro criterio, la víctima se queda con la evidencia, rastros del agresor y en escenas. Lo mismo, ¿no? La víctima, ¿con qué se va a quedar? ¿Con qué rastros del agresor? Lo que les decía anteriormente, el semen y los vellos públicos. La escena puede dejar rastros, evidencia del agresor, dice. ¿Qué se refiere con eso? Y de la víctima. La escena puede dejar rastros, evidencia en el agresor y en la víctima. ¿A qué se refiere? Lo mismo con el mecánico, ¿no? Se puede llevar grasa. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, estoy en un lugar lleno de tierra, barro, me puedo llevar el vaso? A eso es lo mismo que sucede con la víctima. ¿Qué pasa si, digamos, por el peso no lo puedo alzar, pero arrastro? Estoy llevando rastros de la escena del crimen, el vaso. A eso sí. No hay crimen perfecto. ¿Cómo tengo que realizar el levantamiento del cadáver en la escena del crimen? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero como médico? Tengamos en cuenta que nuestra obligación como médicos no es trasladar el cuerpo del lugar de la escena del crimen a la morgue. No es nuestra función. Esa es la función de la policía. Lo único que nosotros tenemos que hacer es la inspección ocular. Aquí vamos a hacer una descripción narrativa, documentada. Qué es lo que ha pasado, cómo está el ambiente, 6 signos de forcejeo que tienen que estar documentados. Posterior a esto vamos a ver perpetuar los indicios constatados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que sacar fotografías, tiene que estar documentado. Después de eso tenemos que legitimar mediante lo que va a ser análisis, pericias, si realmente corresponde a una lesión, si realmente es un asesinato, si realmente es un suicidio o un homicidio. Y posterior a eso vamos a hacer la identificación. ¿Vamos mediante qué? Mediante el vertinonaje, mediante la dactiloscopía o mediante el retrato hablado. Y por último vamos a hacer el estudio de la víctima y el victimario. A esto se va a encargar lo que va a ser la criminología. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora es? ¿Ah? Tenemos, ¿no es cierto?, un supervisor, un policía encargado de investigaciones, también tiene que ser encargado lo que va a ser la recolección de las muestras y llevar lo que es la muestra ante los judiciales. ¿Quiénes están encargados de la investigación? Primero está el Ministerio Público. Su mano operativa va a ser el fiscal, la Policía Nacional, el Instituto de Investigaciones Forenses, que va a estar como su representante el médico forense. Pero tengamos en cuenta que ninguno de estos pueden actuar de manera autónoma. Todos tienen que ser previa supervisión del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es un delito de acción pública. No necesitamos denunciar un asesinato o un homicidio. Directamente el Ministerio Público realiza la investigación. ¿Cuándo se puede decir que es un delito de acción privada a instancia de parte? Eso significa, por ejemplo, cuando les dan un cheque descubierto, un cheque falso, sin fondos, es un delito privado. A instancia de parte se refiere que la persona tiene que ir a hacer la denuncia al Ministerio Público. Pero en casos de asesinato, suicidio y homicidio, no hay necesidad de que una persona vaya a hacer la denuncia. Básicamente el juicio actúa en el Ministerio. Identificación. En
el imputado va a ser identificado mediante qué? Mediante cédula, su nombre, datos personales, señas particulares. ¿Qué pasa si da datos falsos? ¿Cómo podemos identificar? Mediante testigos. Si lo conoce o no lo conoce. ¿Verdad? Fotografías también. A la fecha todo está prácticamente sistematizado. Si en caso hay duda, durante el proceso se puede indicar, se puede cambiar la identidad de la persona. Pero si es que estamos con la sentencia de que no corresponden los datos a esa persona, a la imputada, a la persona que está siendo denunciada. El delito del hecho ya hemos hablado, levantamiento de cadáver. Vamos a tener lo mismo, ya hemos hablado. ¿Cuáles son los objetivos del procedimiento de levantamiento de cadáver? Primero, determinar la forma médico-legal de la muerte. Nosotros podemos determinar si ha sido muerte por una autoflagelación o por tercera persona. Tenemos que efectuar el cronotanatodiagnóstico. ¿A qué se refiere? La data de la muerte, el tiempo de la muerte, ¿verdad? Identificar el cadáver, si este ha sido homicidio o ha sido suicidio. Tenemos, ya que está todo documentado, nosotros tenemos la capacidad de hacer la reconstrucción de la escena del crimen. Tenemos que para eso es que nos documentamos, para eso es que apuntamos. Podemos representar toda la escena del crimen. Y todo esto, si nosotros actuamos según protocolo, nos va a responder a estas interrogantes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Quién fue? Lo que necesita. Pregunta de examen. Estas son las etapas de levantamiento del cadáver. Yo les puedo poner las etapas de levantamiento del cadáver son inspección ocular. ¿Ustedes qué le ponen? Parte de las etapas son, primero, la descripción del escenario del crimen, la identificación del occiso y el examen externo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a evaluar la parte externa? Primero tenemos que hacer comprobación de la muerte. ¿Cómo comprobamos que está muerto? ¿Qué pasa si está desmayado? Lo vamos a hacer signos vitales, ¿no ven? El signo del espejo, exacto. ¿Cuál es el signo del espejo? Un espejo. Y también signo, ausencia de signos vitales. Una vez comprobado lo que es el deceso de esa persona, que es un occiso de que ha fallecido, ¿qué hacemos? Verificamos la posición, si es que está de cúbito lateral izquierdo, derecho, ventral o dorsal. Posterior a esto tenemos que ver que la vestimenta. Ha habido acción de defensa, si en caso hay desgarros, su ropa está rota, ¿no? O ensangrentada. Los fenómenos cadavéricos. ¿Quién me dice qué es el algor mortis? Algor mortis. ¿Qué? También en la rigidez mortis. La rigidez mortis es prácticamente la contractura, el espasmo involuntario que tiene el cadáver, ¿verdad? Pero el algor mortis ¿qué es? Lucas es, ¿verdad? ¿Qué es? Rigidez el cadáver. ¿Ah? Mortis. Algor mortis. La rigidez el cadáver. Rigideces. La hipotermia. El enfriamiento. A eso se refiere. ¿Qué pasa? También, ¿a qué se refiere lo que son los fenómenos cadavéricos? A las rigideces. Gracias a esto yo voy a saber en qué posición ha fallecido, por más que lo mueva. Por ejemplo, esta persona está de lateral, el cúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? Pero esta persona ha muerto de cúbito lateral dorsal. Por la compresión que existe. Miren, va a cambiar de posición y no se ha vuelto rojo esta parte. A esto se llama lo que es rigideces cadavéricas.
Posterior a esto, ¿qué pasa si, digamos, al paciente lo encontramos en la intemperie? Está en estado de putrefacción. ¿Cómo puedo determinar la data de su muerte? Está en un periodo de putrefacción. Está realizado con cara de... Hay una cara de sangre, está totalmente desvanecida, mediante lo que va a ser la entomología forense. ¿Qué es la entomología forense? Insectos, la aparición de insectos, ¿no es cierto? Cronológicamente van apareciendo. Primero aparece la mosca común, pasan unas 24 horas y ya va a aparecer lo que va a ser la mosca verde y hasta los escarabajos y así sucesivamente. ¿Ya? Comprobación ya, bueno, ya hemos visto la posición. Descripción de las lesiones. Nosotros tenemos que hacer la descripción para ver qué tipo de lesión ha ocasionado el deceso de esa persona. Ha sido ocasionado con qué tipo de arma, si ha sido un arma contusa, ha sido un arma importante, ha sido por arma de fuego, un arma blanca. Tenemos que saber describir. Y el diagnóstico, la causa de su muerte. No es lo mismo que muera una persona con una herida contusa en la cabeza que una persona con herida por arma de fuego, ¿no es cierto? En uno, la hemorragia es externa y en el otro, la hemorragia es interna. Adicional a esto, por ejemplo, si le dan el disparo en la cabeza, ¿qué va a provocar? Muchas veces tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿no es cierto? Pero si es una fractura de base del cráneo, ¿qué va a pasar? Exacto. Hay una equimosis periorbitaria, ¿no es cierto? Y a veces también hay ortorragia. A eso se refiere. Tenemos que ver la causa de la muerte. Orden de la próxima oportunidad, vamos a ver. Métodos de identificación. Aquí vamos a hablar acerca de lo que va a ser la antropometría y el espionaje y la dactiloscopía. ¿Qué entienden ustedes por identidad y por identificación? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identificación? La identidad de uno mismo. Exacto, es eso. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su propio nombre. O vos encuentras, por ejemplo, a alguien con nombre y apellido similar y la misma edad. No hay. A eso se refiere, la identidad. Determinar individualidad de las personas según sus rasgos físicos y sus generales de ley, ya sea edad, fecha de cumpleaños, número de carnet de identidad. Pero la identificación es la acción de identificar, averiguar a quién pertenece el cuerpo del occiso, quién es, y a eso nos vamos a ir. Vamos a trata de reconocer si una persona es la misma que se supone o que se busca. La antropometría o el vertiñonaje, esto prácticamente ha sido establecido en 1870. Alfonso Bertillon ha sido el primero en hablar acerca de las características estructurales particulares óseas de cada individuo. Para Bertillon dice de que ningún hueso tiene el mismo tamaño y ninguna persona tiene la misma estatura. ¿Estás viendo bien? ¿Estás procesando? ¿En qué qué estructuras anatómicas pone énfasis Bertillon? Pregunta de examen también. ¿Puedo poner en el hígado? Pone énfasis en la cabeza, en la antropometría. Pone énfasis en las orejas. Dice que para Bertillon las orejas nunca cambian en una persona. Llega a ser la misma toda la vida. En los pies, ¿no? En el tamaño de los pies. Para Bertillon dice que la estructura de los pies, el tamaño de los pies determina la estatura de la persona. Siente que ya tenga un tamaño plantar y puede decir de cuántos centímetros. Hay unas tablas que hay que utilizar. ¿Ya? Y bueno, el tórax. El tórax, por ejemplo, ve los distintos tipos de tórax. ¿Cuántos tipos de tórax hay? Quilla, tonel, excavato y lucifino, ¿no es cierto? A eso se refiere. El objetivo de Bertillon es identificar
a la persona mediante las características físicas. Él también toma en cuenta lo que va a ser las cicatrices, pero ya después en la época contemporánea. ¿Cuáles son los principios que toma en cuenta Bertillon? El esqueleto como estructura base del cuerpo, la igualdad en comparación entre medidas. Él hace énfasis y dice de que en una persona el fémur no es igual. Ambos fémur no son iguales, siempre tienen una diferencia. Lo mismo que en los falanges de los muñecos, no son iguales. Prácticamente hace énfasis en la medición precisa y en las medidas antropométricas, esto más que todo en lo que es el cráneo. Hay otro método de identificación que es el retrato hablado. En países desarrollados prácticamente ya esto ya es digital, como la IA, ¿no es cierto? Van, describen lo que es la fase de la persona o del victimario y te dan un rostro similar, con un porcentaje de 85% parecido a la persona, lo que no sucede en Bolivia. En Bolivia actualmente el dibujo es a mano alzada, ¿no es cierto? Muchas veces llega a parecer una caricatura. Entonces, este sistema también creado por Bertillon es para describir su fisionomía de una persona. ¿Qué incluye? Es muy importante, el color de los ojos, la morfología y forma del rostro, por ejemplo. No es lo mismo tener un rostro, esto lo vamos a ver por ejemplo de una persona en estado de preservación de origen negroide. No es el mismo tamaño del cráneo, el peso del cráneo y la forma de lo que son los orbiculares en comparación con un caucásico o un asiático. Por ejemplo, en el asiático es más ovalado. En cambio, en el negroide es más cuadrado, lo mismo que sucede con el tabique nasal. A eso se refiere. Marcas indelebles, tatuajes, cicatrices. Dos personas no pueden tener el mismo tatuaje, pero no en el mismo lugar. Y si tienen, digamos, ambos el antebrazo, no pueden estar a la misma altura, ¿no es cierto? Tienen características que les distinguen. La forma de la oreja. Las orejas son útiles porque no cambian con el tiempo. Eso es lo que dice Bertillon. Les puedo poner Lombroso, dice que las orejas no cambian con el tiempo. ¿Quién dijo? La fotografía forense. Actualmente, en nuestras cédulas de identidad, en nuestras inspecciones vehiculares que hacemos nosotros, ya están nuestras fotografías, ¿no es cierto? Por eso es que ahora, o sea, hace años atrás uno cometía un accidente de tránsito, se escapaba y nunca más sabían de él, pero a la fecha sí se puede identificar con la placa. ¿Por qué? Porque nuestra fotografía está en el sistema. ¿Ya? La dactiloscopía. ¿Cuáles son sus fundamentos o cuáles son sus características? Lo que les decía, ¿no? Perenidad. ¿Qué significa? Se forma desde el sexto mes de vida intrauterina hasta la desintegración de la piel después de la muerte. Ahí desaparece. Entonces es perenne. Inmutable. No se altera, pues no aumenta ni disminuye el número de las líneas, ni cambia ningún detalle y tampoco se alteran las proporciones por el crecimiento. No podemos decir que un niño va a ir creciendo y va a ir cambiando sus crestas, ni los surcos de las líneas sigue manteniéndose, por ende es inmutable. Variedad infinita. Nadie tiene las mismas huellas dactilares, ni aún así sean gemelos homocigóticos. ¿Quién ha descubierto o quién ha hablado acerca de lo que es la dactiloscopía por primera vez? ¿Quién ha clasificado? Aquí dice, en 1896 ha clasificado lo que va a ser en este método.
La interpretación de este dedo lo vamos a ver aquí. Este dedo se clasifica en A, I, E y B, o V. En cambio, estos dedos se clasifican en 1, 2, 3, 4. ¿Han entendido esa parte? No, no, vean. Aquí vamos a entender. ¿Cuándo se dice que es A? ¿Cuándo puedo decir que este es un dedo A? El A significa arco. ¿Qué significa el arco? Aquí está. Prácticamente tenemos un delta, aquí les voy a explicar. Los surcos van de extremo a extremo. No tienen el arco delta. ¿No es cierto? Este es el ángulo delta o el arco delta. Entonces, ¿cuándo digo que es presilla interna? Cuando el delta está a la derecha del observador. Entonces, en esa tablita que está en la diapositiva anterior, si digamos, ustedes véanse así, y si su delta está a su derecha, entonces podemos presumir de que es presilla interna. Ahora, si el delta está al lado izquierdo del observador, decimos que es presilla externa. Aquí está, miren, aquí está el dedo. Está bien, aquí está el dedo. El arco no tiene dedo. Y el verticilio es en forma de semolino. Tiene dos dedos. ¿Entendido? La simbología. 4. Del pulgar tienen que colocar siempre A, I, E y V. ¿Ya? Eso es del pulgar. Pero de estos dedos, yo tengo que colocarlos 1, 2 y 3. 1 significa arco. Por ejemplo, si yo veo que no hay delta aquí en mi primer dedo, le pongo 1. ¿Ya? Veo que aquí hay una delta en el lado derecho del observador, digo que es presilla interna. Si está a la izquierda del observador, digo que es presilla externa. Y si está en forma de remolino, verticilio. Pero si es verticilio en este dedo, ¿qué coloco? Porque en el dedo pulgar tengo que colocar la V, ¿no ve? Pero si es aquí, en este primer dedo, en remolino, ¿qué coloco? El número 4. A eso se refiere. Si veo que en este dedo, solamente en el pulgar se coloca A, I, E y V. Y a partir del primer dedo índice hasta el meñique se coloca 1, 2, 3 y 4. O sea, si yo veo aquí arco, ¿qué número pongo? 1. Presilla interna. 2. Presilla externa. 3. Si es el verticilio, 4. A eso se refiere. Todos en identificación hemos prácticamente implementado nuestra huella, ¿no es cierto? Entendido, porque va a entrar el examen y va a entrar en tu caso. ¿Qué estás haciendo? No he entendido. Nombre, menos cuántos puntos a vos. Nombre. ¿Qué se llama? Nicole. Nicole, ya escuchamos. Entonces, en instancia. ¿Han entendido o no? Sí. Ya estaba bebiendo. Arco, cuando no hay deltas. No hay deltas. Los surcos van de extremo a extremo. Miren. Presilla interna, cuando el ángulo delta está A la derecha. del observador. Mire que no le entiendo, pues. Presilla externa, Cuando está a la izquierda. cuando está el ángulo delta al lado izquierdo del observador. ¿Y cuándo decimos que es verticilio? Está al medio. Cuando hay dos deltas, ¿no? Ellas se forman de remolino.
Ya. Ahora, ¿cuándo coloco A? ¿Cuándo coloco I? ¿Cuándo coloco E? ¿Y cuándo coloco B? Si estas líneas en alto aparecen en mi dedo pulgar, coloco A. Si esta forma de crestas me aparecen en mi dedo pulgar, pongo I. Estamos hablando del pulgar. Ah, ya. Cuando me sale lo que es el delta en el lado izquierdo del observador, pongo pero si es en el pulgar. Cuando me aparecen dos deltas en aspecto de remolino, pongo V, pero si es en el pulgar. Ahora, si se me aparece arco en el primer dedo, 1. Ah, ya. ¿Lo ven? Si se me aparece el delta en el lado derecho del observador, en el primer dedo, ¿qué coloco? 2. Si se me aparece el delta en el lado izquierdo del observador, coloco 3. Si se me aparece dos deltas y el remolino en el primer dedo, coloco 4. A eso se refiere. Solamente cambio. Solamente en el dedo pulgar colocas A, I, E y B, dependiendo de las crestas que encuentres en el pulgar. ¿Y los otros dedos? Los otros 4. ¿Ah? En los otros dedos se pone la letra y el número. No pone la letra, solamente el número. 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cómo ves a Es como si estuvieses poniendo. Clasificando, ¿no? Como clasificando cada uno. Claro, obviamente, no, esto no te dice el primer dedo, segundo, tercer y cuarto dedo. No te está diciendo eso. Te está diciendo las formas que presentan cada dedo. Porque después en el tablero te va a decir dedo índice, dedo medio, dedo anular, dedo mínimo. Sí, pues. Ahora sí. Nada de eso.